Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende de cuándo estén viendo este video. Mi nombre es Micaela Vulcano, tengo 24 años y soy estudiante de la Facultad de Psicología. Desde mis 5 años que practico danza. Esto me llevó a realizar mis estudios en la Escuela Nacional de Danzas Aida Victoria Mastrasi, recibiéndome de bachiller y de maestra de danza clásica y contemporánea. Me gustaría que cada uno de ustedes se tome unos segundos y reflexione para identificar qué se imaginan cuando uno nombra la palabra danza. Ok, bueno, seguramente muchos de ustedes hayan pensado en bailarinas delgadas con tutú rosa, rodetes, zapatillas de punta, ejecutando movimientos delicados y armoniosos. Pero me pregunto, ¿alguno de ustedes, en estos segundos que pensaron en la danza, logró relacionarla con el concepto de educación? Considero que no, pero no es su culpa. En términos generales, existe una falta de reconocimiento de la danza como una disciplina académica, ya que suele quedar a la sombra de otras artes como la música, el teatro y la pintura. Esto trae como consecuencia que haya una escasa teorización de la disciplina y que incluso a veces no sea considerada como un estudio válido. Sin embargo, la danza, al igual que otras disciplinas, requiere un conocimiento específico. En primer lugar, porque los bailarines trabajamos con nuestro cuerpo, y es fundamental poder entenderlo y estudiarlo para no lesionarnos. Por otro lado, porque la danza es utilizada como herramienta artística donde uno expresa sentimientos y emociones a través de determinados movimientos y gestos. Frente a esta pandemia mundial que todos estamos atravesando, me intrigó saber cómo se realizan las clases de danza en una escuela artística como la que yo asistí en su momento. Porque por más de que se enseñe danza, no deja de ser una institución de enseñanza formal, con todo lo que caracteriza a las instituciones de esta índole. En primer lugar, gracias a las teorizaciones de autores como Pinot, sabemos cuáles son las características del modelo educativo tradicional, que en mi escuela, además de ser una escuela artística, tenía todas estas prácticas que se llevaban siempre a cabo, ¿no? Normalmente. Para comenzar, la regulación artificial. Las tareas y las normas están en relación a los criterios propios de la escuela que pueden llegar a entrar en conflicto con las normas externas. Esto lo podíamos vislumbrar en mi escuela en el uso obligatorio de vestimenta para cada clase. Era para la clase de danza contemporánea, malla negra, medias negras, pies descalzos y el peinado debía ser recogido en una colita de caballo. Para la clase de clásico era malla negra, medias rosas, pollerín y las zapatillas de punta o media punta dependiendo del curso, sumándole el cabello recogido en un rodete, pero no suelto. Sí o sí tenía que tener una redecilla. También podemos hablar de la relación asimétrica de poder. Esto se daba entre docentes y alumnos, ¿no? Ya que el docente era el portador del conocimiento y del saber. O también de la generación de dispositivos específicos de disciplinamiento, como el uso de pupitre en las clases teóricas de la carrera de danza, como eran historia del arte, historia de la danza, música. También por otro lado teníamos la asistencia obligatoria a las clases con medias faltas como sanción si uno llegaba tarde. Por otro lado, también recuerdo el ordenamiento en fila de los alumnos para izar la bandera cada mañana. Y por último, pero no menos importante, los contenidos. Siempre se hace un recorte, selección y ordenamiento de los saberes que deben ser dados. Esto se realiza siempre antes del acto de enseñanza sin tener en cuenta a los agentes y receptores, es decir, a nosotros los alumnos. En base a todo esto, me pregunté, ¿qué función cumple la tecnología dentro de este contexto educativo, artístico, en medio de una pandemia? ¿Y cómo afecta al rol llevado a cabo por los docentes? Estas preguntas fueron las disparadoras y las que me convocaron a recabar información. En este caso, la escuela como institución no se encontraba preparada para brindar apoyo y directrices a los docentes sobre cómo llevar a cabo el trabajo. Es más, ni siquiera desde el lado administrativo, en el colegio existía una planilla digitalizada que contuviera los datos de cada alumno por curso o por carrera. Esto obligó a la institución a volcar las carpetas que tenían hechas a mano con los datos de los alumnos
uno por uno a un Excel para poder facilitar el acceso a esta información. Imagínense el trabajo. La escuela cuenta con la carrera de bachiller, la de iniciación a la danza, la de intérprete de danza, la del profesorado. Todas ellas con doble turno, es decir, a la mañana y a la tarde hay un curso para cada uno. La cantidad de tiempo que se hubieran ahorrado si desde un primer momento hubieran utilizado las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día a su favor. Fue un momento de crisis para la institución porque es complicado, pero bueno, con mucho trabajo pudieron llegar a resolverlo. Volviendo a las clases de danza. Me encontré con profesores que manifestaban sentirse un poco perdidos sobre cómo abordar la clase de forma virtual, ya que ninguno de ellos se había relacionado antes con esta modalidad. Desde la escuela le sugirieron a cada docente que dé la clase como mejor le parezca, así literal, con estas mismas palabras. Acá volvemos a ver cómo la institución sigue replicando y fomentando su dureza y rigidez, incluso en una situación de pandemia como la que estamos viviendo actualmente. Otra vez se remarca, sin importar el contexto, se mantiene esta inflexibilidad propia del modelo de la educación tradicional. En vez de buscar maneras de acompañar a los docentes en este proceso y desarrollar nuevas metodologías pedagógicas que ayuden a la construcción de un nuevo proyecto educativo, le suelta la mano, por decir de algún modo, a los docentes, generando una incertidumbre que no solo los afecta a ellos, sino a toda la comunidad académica. Pero bueno, digamos que todo esto abrió un abanico de posibilidades y puso a jugar de algún modo la creatividad docente, dado que ninguno recibió algún tipo de capacitación para abordar las nuevas tecnologías disponibles. Todo se fue descubriendo día a día a conjunto con los alumnos, error tras error, prueba y error, prueba y error. Esto me llevó un poco a reflexionar sobre las 5 fases que plantea Jordi Adel, por las cuales la tecnología pasa a formar parte de la vida de los docentes. Como para hacer un repaso. El primero es el acceso, aprender el uso básico de la tecnología. Luego viene la adopción, donde los profesores utilizan las computadoras para hacer lo mismo que hacían sin ellas. Es decir, hay un uso de la tecnología, pero no hay una innovación didáctica, solo hay una replicación de las prácticas precomputacionales. Después viene la adaptación. Se integra la nueva tecnología en prácticas tradicionales, pero aumentando la productividad, el ritmo y la cantidad de trabajo. Los alumnos utilizan las aplicaciones para hacer lo mismo que hacían antes. Luego, en esta línea sigue la apropiación. Se experimentan nuevas maneras de trabajar didácticamente utilizando la tecnología y abriéndose a posibilidades que no serían factibles, digamos, sin ella. Y por último, la innovación, etapa en la que no llegan todos los profesores, donde se utiliza la tecnología de manera que nadie ha hecho antes, ¿no? Crear cosas nuevas con la tecnología. Yo, particularmente, frente a este miedo que los profesores me compartían, pensé que se encontrarían en una fase de adopción, por ejemplo, dando las clases de danza por medio de Meet o Zoom. ¿Vieron esas aplicaciones que permiten, digamos, que todos estemos conectados a la vez? Yo pensé que era que el profesor marcaba la secuencia, los chicos la aprenden y listo. Sin embargo, frente a mi propio prejuicio, me llevé una sorpresa. Y es que entre ellos solos lograron adoptar una fase de apropiación, ¿no? Ahora voy a justificar el porqué. El acercamiento que lograron los profesores con sus alumnos por medio de las tecnologías resultó ser mucho más fructífero, digamos, que el que se tiene presencial en un aula, dado que se generó un intercambio para pensar nuevas ideas y propuestas con los recursos que cada uno tenía. Una profesora de danza, por ejemplo, mandó un trabajo práctico con la película Center Stage, si alguno la conoce. Van a ver que se relaciona mucho con la temática de danza, ¿no? Y pudo integrarla de algún modo a lo que es la educación sexual integral. Esto me pareció increíble, digamos, porque la película trata de una bailarina y hay diferentes escenas que muestran, ¿no? Por ejemplo, trastornos alimentarios, la duda de si continuar con la danza o elegir otra carrera, la presión de los maestros de danza e incluso a veces de la propia familia, ¿no? El abuso sexual por parte de un maestro, ¿no? Que se encuentra enmascarado en ciertos movimientos, o incluso el estereotipo que todos conocemos del hombre gay considerado así solamente por ser bailarín.
La profesora en este trabajo hizo preguntas abiertas con respecto a estas escenas, como por ejemplo, ¿cómo ayudarías a una amiga que se siente presionada por su familia para continuar con la carrera de danza? ¿O qué consejo le darías a una compañera si se siente acosada por un profesor? ¿No? ¿A quién recurrirías? Al final, lo que propuso es que pudieran hacer una conclusión personal. Y muchas chicas manifestaron sentirse identificadas, ¿no?, con estas escenas que mostraba la película. Manifestaban angustia, malestar, algunos miedos e incluso algunas agradeciendo, ¿no?, este intercambio. Yo personalmente nunca lo viví, porque mientras hice la carrera, mi profesora tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque al apegarse tanto al currículum formal y a los contenidos de los planes de estudio, nunca se pudo llevar a cabo una actividad así novedosa dentro de las clases de danza. Otro punto interesante me pareció el tema de la evaluación. Cuando yo asistía al colegio, las evaluaciones eran trimestrales, con nota numérica, basado en presentación de las clases, rodete, medias, pollerín, nota conceptual, disciplina del alumno, ejecución técnica de los pasos y las coreografías, ¿no?, entre otros criterios que había de evaluación. Al consultar por la modalidad de evaluación dentro de este contexto, otra profesora me contaba que debido a la reducción de espacio y por la falta de conectividad de algunos chicos, la nota es solamente conceptual. Refieren los maestros muchas veces que más que preocuparse porque los chicos ejecuten bien determinado movimiento o paso para poder completar la planilla con una nota, se preocupan por cómo están afrontando la pandemia y por cómo manejan la sensación de incertidumbre, ¿no? Ellos hablan todos los días por sus grupos de WhatsApp y dan sus clases por Meet, donde las actividades suelen ser variadas, ¿no?, y diversas. Los chicos proponen nuevas ideas, planifican sus propias clases, se filman, intercambian enlaces de YouTube, por ejemplo, ¿no? Me contaba una profesora que salieron de la danza clásica y contemporánea exclusivamente y que incluso a veces hasta realizan clases de yoga, de elongación e incluso de zumba, cosa que era impensado dar una clase de zumba antes en mi escuela. Los profesores me indicaban, ¿no?, que lo que más les preocupa es el acompañamiento a los chicos más allá de las clases de danza, ¿no?, que se sientan contenidos, pertenecientes a un grupo que se apoya. Me comentaban que gracias al acercamiento que lograron con los alumnos, saben que hay familias que ni siquiera tienen computadora o celular y no pueden participar de los encuentros, u otras familias que quizás sí tienen una computadora con internet, pero que son quizás 6 hermanos. Entonces, reflexiono, ¿no?, y pienso, ¿cómo garantizar una educación accesible y de calidad para cada uno de ellos? Es su derecho. Todo este contexto dejó de manifiesto las carencias de la escuela, también la falta de recursos efectivos para abordar la situación. Se deja en claro que hay una enorme desigualdad para poder acceder a los contenidos virtuales, y esto se ve en que cada docente tuvo que repensar su rol de algún modo y hacerse amigo de la tecnología para poder cumplir, digamos, con su nuevo objetivo. Seguir conectados, brindando apoyo frente a estas circunstancias. Aunque también no hay que olvidar que la moneda tiene dos caras, ¿no? Por supuesto. Y que hay muchos docentes que creen que no se logra un conocimiento válido, que piensan que la distancia no sirve, pero es importante que se tenga en cuenta que las TIC son una herramienta fundamental, ¿no?, como mediadora de las relaciones humanas. Allí es trascendental que se aprecie al educando como un igual, con el que se puede interactuar por fuera del edificio físico, ¿no?, de la institución, y que esto sigue siendo igualmente una instancia de aprendizaje, en donde la información se transforma en conocimiento. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías que se vienen dando desde hace tiempo, el modelo tradicional educativo y aquellos determinantes duros de los cuales hablamos al principio de la charla quedan hoy por hoy obsoletos. Es necesario, creo yo, dar cuenta de un nuevo escenario que atraviesa la institución educativa y utilizar las tecnologías como una herramienta. Sin embargo, creo que para que esto sea posible y funcione, deberíamos poder pensar entre todos políticas de educación que, pese a ser digitales, puedan incluir y garantizar el acceso de todos. Así que, bueno, esa ha sido mi charla. Espero que les haya gustado y que les sea de utilidad, que hayan podido repensar nuevas cosas, cuestionar y, bueno, muchas gracias.